Mi nombre es Montserrat Contreras Castañeda, aspirante de la licenciatura de Contaduría y Finanzas Públicas para ingresar a la Universidad Abierta y a Distancia de México. El tema que elegí para desarrollar la investigación en las diferentes actividades del proceso de admisión es el tema de contribuciones fiscales, ya que considero que es de gran impacto en nuestra sociedad actual y un tema fundamental de la licenciatura de mi elección. El tema lo desarrollé en varios subtemas, primero haciendo referencia al concepto de contribución fiscal. Las contribuciones son los ingresos que percibe el Estado reconocidas en la ley mediante aportaciones obligatorias que son exigidas a los ciudadanos y que sirven para que el gobierno pueda cumplir con su función pública, o dicho de otra manera, para que satisfaga las necesidades de un gobierno y así cumplir con las funciones básicas que regulan la convivencia de los ciudadanos, como lo es la educación, la salud, la impartición de justicia, promoción del desarrollo económico, etc. Estas contribuciones son reconocidas por la ley, es decir, deben tener como fundamento una norma jurídica que les dé vida con el objeto de evitar abusos de la autoridad y que se ajusten a los principios de equidad y justicia. Estas contribuciones se causarán o nacerán cuando el contribuyente se adecúe a la hipótesis que las mismas leyes señalan como el hecho generador de la obligación fiscal. Los tipos de contribuciones fiscales se dividen en impuestos, que son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de los demás ingresos que percibe el Estado. Las siguientes son las aportaciones de seguridad social, que son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Las contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Los derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados, cuando en este último caso se trata de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. Las personas obligadas al pago de contribuciones fiscales, de acuerdo al artículo 1 del Código Fiscal de la Federación, establece que las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Solo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico. La Federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente. La existencia de las contribuciones provoca indudablemente el surgimiento de una relación jurídica tributaria, la cual está constituida por el conjunto de obligaciones que se deben al sujeto pasivo y al sujeto activo, y se extingue al cesar el primero en las actividades reguladas por la ley tributaria. El destino de las contribuciones fiscales es contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, de los estados y municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. El gasto público son las erogaciones que realiza el Estado a través de los tres poderes y los tres niveles de gobierno, cuya finalidad es dar cumplimiento al artículo 25 constitucional en su primer párrafo, que establece que es la obligación del Estado,
mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, una más justa distribución del ingreso y la riqueza. Para tal efecto, existe el marco jurídico para que tales postulados se cumplan. Las autoridades facultadas para recibir el pago de las contribuciones fiscales la constituyen las unidades del Servicio de Administración Tributaria, que comprende las aduanas y oficinas de este órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas, los organismos descentralizados y bancos comerciales competentes para recaudar la contribución federal de que se trate, para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución. El crédito fiscal, según el artículo 4 del Código Fiscal de la Federación, establece que son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados, que provengan de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. La recaudación proviene de todos los ingresos de la Federación, aun cuando se destinen a un fin específico. Se hará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas que dicha Secretaría autorice. La determinación del monto de las contribuciones fiscales se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero les será aplicables las normas sobre procedimientos que se expidan con posterioridad. Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. A través del proceso de investigación obtuve amplios conocimientos en apoyo de las fuentes de investigación de las que obtuve la información recopilada hasta esta etapa del proceso. Las fuentes a las que acudí fue a referencias bibliográficas, sitios confiables de Internet, trabajo de campo, encuestas y una entrevista que fortaleció los conocimientos adquiridos. Los problemas a los que me enfrenté fue la falta de tiempo, el desconocimiento del tema y el inicio del autoaprendizaje. Con el transcurso de las actividades comencé a administrar mi tiempo, generando las horas que requería cada proceso para recopilar la información, y con ello comencé con el aprendizaje autogestivo, que me ha permitido identificar las áreas de oportunidad y con ello continuar con el desarrollo de las actividades con un alto nivel de conciencia. Gracias.